Señoras y señores, en nombre de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia El futuro económico de Dominicana, desafíos globales y fiscales. Es un placer recibirles y compartir en este espacio preparado especialmente para ustedes, apreciados asociados, clientes, colegas y ejecutivos de la Asociación Cibao que hoy nos acompañan. Saludamos a don Rafael Henao, presidente de nuestra Junta de Directores, quien nos honra con su presencia, al igual que otros miembros de la Junta de Directores que están con nosotros en la mañana de hoy. Igualmente sabemos que las empresas son su gente y queremos destacar la presencia del señor José Luis Ventura, nuestro presidente ejecutivo, que está aquí delante, que sé que muchos de ustedes pudieron saludar en la entrada. A doña Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios, una dama de rojo que tenemos aquí delante también. La señora Mónica Ceballos, vicepresidente de Banca Personas y Pymes, aquí en la mesa central. El caballero Randolph Phipps, vicepresidente de Banca Empresa, que también nos acompaña en la mañana de hoy. El señor Luis Peña, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Finanzas. El señor Simón Henao, vicepresidente ejecutivo de Transformación e Innovación. Y en ellos, representados todos los ejecutivos de negocios y de staff que nos acompañan en la mañana de hoy, y sobre todo los casi 1000 colaboradores que están ahora en nuestras oficinas a nivel nacional, agotando su jornada del día. Por supuesto, extendemos un saludo especial al conferencista de esta mañana, economista y socio director de la firma analítica, el señor Raúl Ovalle. Gracias, Raúl, reiteradas por haber aceptado esta invitación y siempre estar a nuestras órdenes, ¿verdad? Dispuesto a colaborarnos. Sé que disfrutaron el desayuno, apreciamos que nos hayan incluido en sus agendas y cedemos este espacio para invitar a la señora Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios de la Asociación Cibao, quien dirigirá unas palabras. Las recibimos. Muy buenos días. Estimado señor Rafael Henao, presidente de la Junta de Directores de la Asociación Cibao, señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo, señor Randolph Phipps, vicepresidente de Banca Empresas, señora Mónica Ceballos, vicepresidente de Banca Personas y Pymes, miembros de nuestra Junta de Directores, estimados ejecutivos de la Asociación Cibao que hoy nos acompañan, apreciados clientes, socios y aliados. Es un honor darles la bienvenida a este encuentro anual de la Asociación Cibao. Gracias por su presencia y sobre todo por su confianza y lealtad. Hoy más que nunca, valoramos la oportunidad de ser parte de sus vidas y de sus proyectos, de acompañarlos en sus sueños y metas y de construir juntos un futuro prometedor. A lo largo de más de 62 años, la Asociación Cibao ha sido un aliado fiel para cada individuo y familia que ha depositado en nosotros sus aspiraciones, especialmente en la realización de su sueño de contar con un hogar propio. Nuestros productos más reconocidos, como los préstamos para construcción y los hipotecarios para la adquisición de viviendas, han sido el respaldo que muchos han necesitado para hacer realidad ese objetivo tan importante. Además, durante este tiempo, fuimos desarrollando una amplia gama de opciones de financiamiento para cubrir otras necesidades, como la adquisición de vehículos, el consumo personal y además opciones de ahorros e inversión. Durante nuestra evolución hemos ampliado este compromiso más allá de apoyo a individuos y familias, extendiéndolo también a empresas de diferentes sectores y tamaños. Hoy contamos con un equipo cada vez más robusto y especializado, preparado para ofrecer la asesoría que cada negocio necesita y para brindar soluciones financieras adaptadas a las diversas necesidades del mundo empresarial. Desde opciones de financiamientos, cuentas, certificados, tarjetas empresariales, pagos de nóminas,
hasta funcionalidades de pagos y transferencias, tanto nacionales como internacionales, entre otras. Estamos aquí para facilitar su operación y apoyar su crecimiento. Esta transformación estructural se ve reflejada en el fortalecimiento de la banca Personas y Pymes, liderada por, como ya hemos mencionado, la señora Mónica Ceballos, y la creación de una banca Empresas a cargo del señor Randolph Phipps, ambos acompañados de un equipo de profesionales capacitados, conocedores, y quienes trabajan para brindar una atención aún más especializada y personalizada, tanto a nivel individual como empresarial. Nos encontramos en un proceso de transformación continua, enfocados en optimizar la experiencia de nuestros clientes y en mejorar cada uno de nuestros servicios. Sabemos que para poder seguir siendo su aliado financiero, debemos adaptarnos y evolucionar junto a ustedes para satisfacer sus necesidades y aportar al desarrollo de sus proyectos y de sus negocios. Este encuentro es una muestra más del compromiso que tenemos con ustedes. Como cada año, nos interesa que obtengan información de valor, oportuna y de primera mano. Y por eso compartimos esta conferencia titulada El futuro económico de República Dominicana, desafíos globales y fiscales, a cargo del reconocido economista Raúl Valles. Sabemos que para enfrentar un entorno económico tan cambiante es fundamental estar bien informados. Y nuestro propósito hoy es precisamente ofrecerles perspectivas e informaciones que contribuyan a sus decisiones y al logro de sus objetivos. Gracias una vez más por elegirnos como su aliado financiero. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor y que siga fortaleciendo nuestra relación. Juntos seguiremos construyendo un camino de éxito y crecimiento para todos. Bienvenidos. Agradecemos a doña Rebeca Meléndez, doña Rebeca, eso es un nombre, ¿verdad?, que tenemos que tener ahí pendiente, igual doña Mónica al frente del área de banca de personas y MIPYMES y don Randolph al frente de banca empresas. Y es el momento de recibir a nuestro conferencista invitado, pero antes yo quiero asegurarme que se sienten cómodos, ya han desayunado, saben dónde está el área de servicio. Si no se pueden desconectar de sus oficinas, ponemos los móviles en vibrador, en silencio y de vez en cuando lo chequeamos. Si tenemos que atender una llamadita, pues tenemos espacios reservados para eso, pero que la atención sea plena para don Raúl, que ha dedicado esta mañana para nosotros. Y yo sé que ustedes conocen a Raúl, pero es de rigor contar un poquito de sus méritos profesionales. Hemos dicho que Raúl Ovalle es socio director de la firma analítica y posee una maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido docente de macroeconomía en la Pucamaima, especializado en tópicos macrofiscales, ha acusado programas de formación en el FMI, el Banco Central de Brasil y la Universidad de Columbia. Posee experiencia en alta dirección en el sector bancario y en el mercado de valores. Ganador en 2 ocasiones del primer lugar del concurso anual de economía del Banco Central y participante del Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado americano. Desde 2022 es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza y en 2024 fue nombrado vicepresidente del Comité de Economía y Mercado de Capitales del AmCham en República Dominicana. Esta mañana compartirá con nosotros sus conocimientos acerca del panorama de la economía dominicana, la coyuntura actual y sus perspectivas, siempre con una objetividad, pero sobre todo propositivos y optimistas. Yo creo que este encuentro debe llevarnos a eso, a ser objetivos, tener información para la buena toma de decisiones, pero también pensar juntos en positivo. Así que recibimos en esta mañana al señor Raúl Ovalle. Que disfruten. Muy buenos días.
Antes que todo, me gustaría agradecer a la Asociación Cibao, en la figura de su chairman y también de su presidente ejecutivo. Hace 3 años yo vine a Santiago por primera vez, luego de no haber venido en casi 10. En aquel momento, a Procovisi, aquí tenemos a su presidente, Sandy Rodríguez, había contratado los servicios para un análisis sobre el sector construcción en aquel momento. Yo solamente tenía un amigo de la universidad aquí, recuerdo que lo llamé, le dije, voy para allá, no conozco a nadie, necesito que me rescates. Y desde entonces, yo le puedo decir que la cantidad de amistades que se han vuelto hermanos, era casi como si la vida me los tenía aquí guardado durante tanto tiempo, en estos últimos 3 años. Ser un testigo de excepción de lo que ha sido el crecimiento, el desarrollo de Santiago y del Cibao en general, ha sido para mí algo maravilloso. Y la Asociación Cibao fue la primera entidad en aquel momento que se me acercó interesada en hacer actividad de este tipo. Creo que esta es la 3ª ya en la que me toca participar y por ello estoy bastante agradecido porque, como les digo, cada vez que vengo para Santiago, todo el que me conoce en la capital sabe que me pongo contento y solo estoy esperando a que la asociación me pueda ofrecer un préstamo hipotecario, a ver si puedo conseguir también una casa. Así que de nuevo, muchas gracias. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una visión sobre las perspectivas económicas de República Dominicana en un entorno geopolíticamente convulso, pero sobre todo en un entorno donde ya no vamos a tener, al menos en el corto plazo, una reforma fiscal. ¿Qué significa eso de cara a la toma de decisiones en empresas en cada uno de sus sectores? Y yo quisiera partir con un mensaje central que el Foro Económico Global, en su informe anual de riesgos a principio de este año, advertía sobre la alta nivel de volatilidad, de riesgo y de incertidumbre en el escenario internacional, motivado principalmente por varios elementos que incluían eventos climáticos extremos. Hoy está medio olvidado, pero en aquel momento había una secuencia de sequías importantes en el Canal de Panamá que estaba dificultando el tránsito de transporte marítimo, algo que para República Dominicana es clave porque, sobre todo, insumos a distintos sectores como el de la construcción, vehículos y otros, pues cruzan por el Canal de Panamá cuando salen de China y otros países del sudeste asiático. La polarización social y la migración involuntaria era otro elemento que destacaban. Sobre polarización social, solamente tenemos que pensar en cómo nos acostumbramos, lamentablemente, a que en medio de un torneo electoral en la principal economía del mundo, atentados de asesinato contra un candidato se volvieran casi una norma. Algo que era prácticamente imposible hablar de esto años atrás. En cuanto a migración involuntaria, nosotros somos un perfecto ejemplo con la crisis que está ocurriendo desde hace años ya y que en foros como este y varios de los que están aquí me han escuchado siempre advertir contra el terrible riesgo que representa la desestabilización de Haití. Los temas asociados a inseguridad cibernética. Esto hay que mencionarlo porque tienen 4 años consecutivos colocándolo como uno de los principales riesgos. Ya en República Dominicana se sabe que desde hace unos años ya, cada año nos toma con nuevos ataques a diferentes entidades. República Dominicana tiene, de hecho, una comisión de ciberseguridad dirigida desde el Banco Central, técnicamente muy bien preparada, pero esto pasó ya a ser un nuevo normal. Y siento que una entidad como la Cibao y el resto de las entidades del sistema financiero, y quiero ser preciso, yo no vengo a predicarle a convertidos. En la Asociación Cibao, de hecho, por reglamento de la Superintendencia de Banco, tienen que tener, y lo tienen además,
pues un sinnúmero de elementos vinculados a la gestión de ese riesgo, pero no necesariamente fuera del sector financiero se entiende y se comprende cómo esto puede afectar. Siento que hay un rol, de hecho, de informar también a los clientes sobre estas amenazas, quizás en eventos como este, trayendo a expertos específicos en la materia. Es algo que no se debe subestimar. Y finalmente, los conflictos armados entre países, otra fuente de riesgo y volatilidad global. Solo tenemos que pensar en la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos ya un año, más de un año, desde el sangriento conflicto en Israel, muy cercano, por cierto, a la zona donde se producen cerca del 35% de todos los hidrocarburos del mundo y por lo tanto coloca un riesgo elevado sobre precios energéticos importantes como el gas natural, el petróleo, en fin. Estos son algunos de los elementos que destacó el Foro Económico Global como fuentes de riesgo. A pesar de estos elementos, es interesante notar que República Dominicana, en cuanto a riesgo país se refiere, actualmente, como se ve en el gráfico de la derecha, estamos en mínimos históricos. Es decir, los inversionistas, cuando compran la deuda soberana de República Dominicana, están haciéndolo a niveles de precio que reflejan que nuestro país tiene un riesgo de impago históricamente bajo. Es tan bajo que hoy República Dominicana tiene niveles de riesgo inferiores a países que ya han alcanzado el afamado grado de inversión, como México. Entonces, aquí hay una especie de paradoja. ¿Cómo es que hay una gran tormenta a nivel mundial, pero parecería que en República Dominicana los cielos están soleados? ¿Cuáles son las principales causas de este desempeño y tendencia? Y además, ¿cuáles son los riesgos que nos podrían desviar de esta perspectiva que hasta ahora es bastante positiva en nuestro país? De esto les quiero hablar en el día de hoy y he dividido la conferencia en 3 bloques principales. El primero, para evaluar los riesgos internacionales con consecuencias locales y las principales tendencias. Sin duda que habría que partir con las proyecciones económicas de algunas de las principales economías del mundo. Estas son proyecciones que publicó hace 2 semanas el Fondo Monetario Internacional en su reunión semianual de proyecciones económicas. Y me gustaría partir por el caso de los Estados Unidos, que como ustedes bien saben, es nuestro principal socio comercial, emisor de inversión extranjera directa, turismo y por supuesto remesas. Van a notar que el fondo está anticipando una reducción ligera del crecimiento de Estados Unidos hacia 2025. Algunos podrían anticipar que esta desaceleración entonces podría afectar a nuestro país y yo advierto, esto es una economía que crece en potencial al 1.82%. Por lo tanto, a pesar de la desaceleración, hay que reconocer que el 30% del PIB global, que es lo que representa Estados Unidos, va a volver a crecer por encima de su tendencia. Algo que es muy positivo para la República Dominicana. Y si hay uno de los tantos mensajes que les quiero dejar en el día de hoy, es que los sectores vinculados a la cadena de valor americana, zona franca, construcción asociada a las remesas de dominicanos que viven en el exterior, turismo y otros, tienen una perspectiva muy positiva a corto y hacia mediano plazo, debido al positivo desempeño de la principal economía del mundo. Esto contrasta con América Latina y el Caribe, una región que está creciendo en la última década en promedio, menos de lo que creció durante los años 80, cuando se denominó la famosa década perdida de América Latina. La región tiene un problema estructural de generación de crecimiento y para el año que viene, si bien se espera un ligero incremento hacia un 2,5, esto es una región que se debería de estar creciendo entre 3,5 y 4. Por lo tanto, va por casi 4 años consecutivos a mantener un crecimiento muy por debajo de su tendencia. Y esto contrasta con el caso de la República Dominicana. Tuvimos un desempeño inusualmente mediocre
en el 2023, con apenas un crecimiento de 2,4%, cuando nuestra economía crece alrededor del 5%. Pero ya para 2024, la proyección es que cerremos el año alrededor del 5%, que seamos líderes de la región de Latinoamérica y hacia 2025 que lo mantengamos. Esta distinción entre lo que ocurre en la región latinoamericana y las perspectivas de República Dominicana es parte de la razón por la que los inversionistas apuestan a nuestro país. Nuestra capacidad de luego de desacelerarnos, volver a recuperarnos rápidamente y retomar crecimientos tendenciales. Otro elemento internacional que vale la pena evaluar es la evolución de la inflación y el empleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Lo primero es que en el cálculo de la inflación dominicana, cerca de la mitad de los bienes y servicios que computan en el índice de precio del consumidor son bienes importados. Y de esos, más de la mitad provienen de Estados Unidos. Por lo tanto, si en Estados Unidos hay una inflación elevada, persistente, parte de esa inflación se puede transmitir a la inflación de República Dominicana y de hecho llevar a que potencialmente nuestro Banco Central tenga que reaccionar. Por eso es importante evaluar qué ocurre con la inflación americana. Y lo que se ve es que viene cayendo, acercándose a la meta que tiene la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que tiene una meta de 2%. Actualmente tenemos una inflación en 2,4% y con una tendencia a la baja, lo cual es positivo. De hecho, por eso, como no hay presiones inflacionarias a corto y mediano plazo, la Reserva Federal, como vamos a ver en breve, ha estado reduciendo tasas de interés. Esta reducción de la inflación, muchos economistas entendían que iba a implicar una desaceleración profunda del empleo y de la actividad. Pero en la realidad se ha venido reduciendo la inflación y si bien el desempleo en Estados Unidos ha estado aumentando ligeramente, todavía permanece en niveles históricamente bajos. Así que la economía americana aparentemente estará atravesando por lo que los economistas llaman un aterrizaje suave, sin necesidad de que la actividad y el empleo tengan que sufrir para ajustar la inflación. Y dentro del mercado laboral americano trabajan los dominicanos que nos envían remesas. Y como pueden ver de la lámina, en la línea naranja, este nivel de desempleo de 5,1% en el empleo hispano de Estados Unidos sugiere que las remesas para República Dominicana continuarán teniendo una perspectiva positiva. Hay un riesgo que tiene un nombre que se llama Donald y un apellido que se llama Trump. Yo voy a abordar esto hacia el final de la presentación, pero fuera de un potencial cambio de política migratoria en Estados Unidos, la perspectiva de las remesas y los sectores que están vinculados a ella son bastante halagüeñas en la República Dominicana. No puedo dejar de mencionar las tasas de interés internacionales, uno de los elementos más importantes en el entorno global, particularmente las tasas de la Reserva Federal Americana. Esta tabla que ven aquí es la tabla de proyecciones económicas que produce la Fed 4 veces al año. Se va a actualizar de nuevo en diciembre. Esta es la última actualización a septiembre. Hay un sinnúmero de variables proyectadas en el periodo 24 al 27 con sus respectivos valores de largo plazo. De aquí me interesa que nos enfoquemos en la primera y la última línea. En cuanto a crecimiento, la Reserva Federal, similar al fondo, están viendo de manera sostenida un crecimiento alrededor del 2% hacia corto y mediano plazo. Retomo la idea anterior. Las actividades vinculadas a la cadena de valor americana van a tener una perspectiva positiva. Zona Franca, por ejemplo, siendo una de ellas. Para que esta evolución del crecimiento se dé, la Reserva Federal también nos está diciendo la evolución de las tasas de interés, cuál va a ser. No solamente la evolución, nos está diciendo a dónde van a llegar las tasas de interés antes de detenerse en este proceso de reducción que comenzó previamente. De hecho, hoy la Reserva Federal está reunida desde el día de ayer y a las 2 de la tarde de hoy van a anunciar su cambio de tasas de interés. Seguramente anunciarán una reducción de 25 básicos adicionales. Actualmente las tasas están en un rango de 4,75 a 5%.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando ustedes tienen que tomar una decisión para sus empresas entre si van a pedir prestado en pesos o en dólares, durante los últimos 2 años, tomar prestado en dólares era bastante caro porque la Reserva Federal tenía tasas históricamente altas. Pero ya ha comenzado un proceso de reducción que va a continuar. Y esto entonces va a llevar a que el cálculo, la decisión entre la composición de la deuda cambie para cada una de sus empresas, dependiendo en el sector donde se encuentren. De esta tabla, un elemento que quiero rescatar es la velocidad de reducción de las tasas de interés. La Fed nos está diciendo que van a pasar del nivel vigente a 4,4. Básicamente eso es lo que quiere decir. Esperamos que ahora, en el día de hoy, se reduzcan 25 básicos y en diciembre 25 adicionales. Para 2025, 100 básicos de diferencia. Esto es relevante porque nuestro Banco Central, entonces, mientras la Reserva esté bajando tasas, va a tener espacio para bajar las suyas. Y vamos a ver en breve que nosotros estamos operando, o el mercado monetario está operando con tasas históricamente altas. O sea que esto da una perspectiva positiva de que las tasas puedan bajar en el tiempo. Tan importante para un sinnúmero de sectores como ustedes bien lo saben. ¿Dónde termina la carrera de bajar las tasas de la Fed? Si están actualmente en 4.75 y tienen que llegar al 2.9, entonces tienen que bajar 200 básicos durante los próximos 3 años. Quiero que nos quedemos con esta idea porque la voy a retomar más adelante, y es que la carrera de nuestro Banco Central es mucho más extensa. Nuestro Banco Central no tiene que bajar 200 puntos básicos, tiene que bajar casi 600. Y esta distinción entre el nivel de tasa de nuestro Banco Central y de la Reserva Federal va a llevar a que en el corto plazo el tipo de cambio tenga que depreciarse por encima de los niveles históricos. Así que otro mensaje importante es: preparémonos para una depreciación de la moneda que en lugar de ser 3,5% anual, como ha sido durante la última década, quizás va a rondar el 6% anual. ¿Deberíamos de preocuparnos por esto? Yo les digo que no, porque tenemos zonas francas en máximos históricos de exportaciones, turismo en máximos históricos de exportaciones, inversión extranjera directa en máximos históricos de exportación, en máximos históricos, y remesas en máximos históricos. Lo que quiere decir que la fuente de divisas que recibe República Dominicana están operando no solamente bien, sino mejor que nunca. Entonces el tema cambiario no es un tema de que nos están faltando dólares, es simplemente un tema de que nuestro mercado tiene que ajustarse a una nueva realidad de tasas de interés. El último elemento que quiero destacar a nivel internacional tiene que ver con los precios de commodities esenciales, como por ejemplo el petróleo, el gas natural, el carbón. Estos tres representan cerca del 80% de la matriz energética de la República Dominicana. Y en esta lámina van a ver para cada uno de esos commodities la proyección que tienen los mercados de futuro durante los próximos 12 meses. Si yo la tuviera que resumir, sería estabilidad, tranquilidad. No se ve nada de volatilidad en estos mercados. Y es paradójico porque cuando uno piensa en las grandes crisis que han tenido los sectores, los mercados energéticos, 4 de las últimas 5 han estado asociadas a guerras y conflictos en el Medio Oriente. Entonces tenemos un gran conflicto en el Medio Oriente, pero los mercados de commodities están tranquilos. Y yo pienso que como los traders no son expertos en geopolítica, podrían estar subestimando el verdadero riesgo de lo que está ocurriendo en esta zona. Me luce que República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, debería considerar formalizar en el presupuesto nacional una política de Estado de compra de seguros contra incrementos de precios de commodities clave. Porque, no lo quiera Dios, si uno de esos cohetes que Israel lanza a Irán cae en uno de los campos de producción de gas natural, con un precio del petróleo elevándose a $140, $150, entonces vamos a tener que volver a hacer otro evento como esto para hablarle de la nueva proyección económica, porque ahí se caería todo lo que hasta ahora yo les estoy mencionando. Ese es un riesgo que no se puede subestimar y habría que estar preparado para ello. ¿Cómo se manifiesta este riesgo geopolítico en elementos que conectan con República Dominicana? Les doy el caso
de uno que tiene que ver con el transporte marítimo, de cargamento marítimo a nivel global. Este mapa que ven aquí muestra esta zona donde, esto es un país que se llama Yemen. Los yemeníes le declararon la guerra a Israel producto de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero en lugar de enviar tropas, lo que dijeron fue, todos los barcos que crucen por ese estrecho, que se llama el estrecho de Bab el-Mandeb, que es un estrecho sumamente estratégico porque el 15% del comercio marítimo global pasa por ahí. Y gran parte del comercio que pasa por ahí viene de países asiáticos que producen bienes que son consumidos en Europa y en Occidente en general. Entonces los yemeníes están atacando, debo decir, los hutíes, que son unos rebeldes dentro de Yemen, están atacando esos barcos. Entonces los barcos han tenido que cambiar la ruta y bajan por Sudáfrica, entran por Gibraltar. Como se imaginarán, eso es más costo, más tiempo. Y esto entonces ha llevado a no una crisis logística como se vivió hace ya 3 años, sobre todo durante el periodo post-COVID, pero sí a que se incrementasen precios vinculados al transporte marítimo, también transporte aéreo, no solamente el marítimo. Les doy un ejemplo. El año pasado, para esta fecha, por ese estrecho que les mencioné, pasaban 78 cargueros todos los días. Actualmente pasan 22. Esa diferencia lo que hace es que reduce la oferta de cargueros y el precio entonces de transporte aumenta. ¿Qué tanto aumentó? Ustedes recordarán cuando costaba $20,000 un contenedor de 40 pies transportarlo desde China hasta esta parte del mundo. Nosotros vivimos eso durante 2021 y esto se tomó casi 2 años en ajustar y finalmente logramos superarlo. Pero volvemos a la reflexión del Foro Económico Global. Estamos en un mundo incierto. Estalla una guerra en Israel y entonces esto vuelve a aumentar. Ya viene resolviéndose, pero todavía en algunos casos estos cargueros están costando $3,000, $4,000, $5,000. No se han restaurado los precios pre-crisis. Y peor, podría estallar una nueva crisis y esto volver a aumentar. Entonces, un elemento importantísimo en la cadena de valor a nivel de insumos es poder programarse para cómo uno gestionaría este tipo de riesgo. Y de cara al país, para que no pensemos que esto es algo esotérico que ocurre lejos, déjenme recordarles que, por ejemplo, en el caso de la India, República Dominicana recibe la mayor cantidad de medicamentos que importa desde la India. Por lo tanto, esos medicamentos llegan entonces más tarde, más caros, afectando el sector, la parte de comercio en el sector salud, por decir algo. A nivel automotriz también recibimos de la India. A nivel del sector construcción se reciben insumos. Entonces, esto no es simplemente un conflicto que ocurre lejos. Tiene consecuencias muy reales sobre nuestra economía. Dado todo este desempeño a nivel, en términos de riesgo a nivel global, ¿cómo se traduce al desempeño macroeconómico de la República Dominicana? Yo quisiera partir con las perspectivas que tiene el Fondo Monetario Internacional de nuestro país. ¿Cómo cierra el año en cuanto a crecimiento y la proyección hacia el 25? Van a notar que se espera que República Dominicana alcance un crecimiento de 5,1% y que ese crecimiento, como ven aquí, lidere toda la región latinoamericana. Alguien me mencionó cuando yo venía entrando que si la bola de cristal yo la había limpiado luego de lo que ha estado ocurriendo. Yo le decía, mira, pero es que los economistas no somos hechiceros, no tenemos bola de cristal. Somos más como meteorólogos. Y la tarea de predecir el tiempo, como se imaginarán, es bastante compleja. Entonces, cuando uno ve esto, uno piensa, bueno, ¿y si se equivocan los meteorólogos del Fondo Monetario Internacional y en lugar de crecer 5,1, crecemos 100 básicos menos, por ejemplo, 4,1? Pues todavía seguiríamos siendo la economía de mayor crecimiento de la región. Entonces, no es solamente que crecemos alto. Para decirlo en buen dominicano, es que tenemos gabela contra el resto de la región. Y es parte de lo que los mercados ven. Por eso nuestro riesgo país es tan bajo. Porque el resto de la región no logra generar crecimiento, algo a lo que nosotros nos hemos acostumbrado, así generar. Y por supuesto, seríamos la 7ª economía de la región hacia el cierre de 2024 en términos de tamaños del PIB.
La próxima, muchas personas me preguntan, bueno, ¿cuándo alcanzaríamos el 6º lugar? Y yo les digo, la próxima es Perú y es casi el doble del tamaño nuestro. No sé si hay venezolanos aquí, me van a perdonar que voy a decir algo políticamente incorrecto, pero para que le ganemos a Perú, tendrían los peruanos que importar a Maduro, quizás por 3 o 4 años, para que le gestione su política económica. Como eso no estaría sucediendo, acostumbrémonos a este 7º lugar durante un buen rato. Hasta aquí yo les estoy hablando, o les he hablado, de las perspectivas, pero ¿cómo va la realidad? Cuando vemos el crecimiento económico enero-septiembre, nuestra economía ha alcanzado un crecimiento de 5,1%, en línea con la proyección, en línea con el crecimiento de tendencia. Y por supuesto, superior al mediocre crecimiento que tuvimos el año pasado para esta misma fecha, de apenas 1,7%, que como pueden ver ahí, solamente el periodo de COVID y de la crisis financiera global vieron crecimientos inferiores. O sea que esto fue algo muy atípico. Cuando uno mira un dato como esto, una pregunta importante siempre es, ¿por qué estamos creciendo así? ¿Es porque hay un sector que está impulsando el crecimiento? Porque si fuese el caso y ese sector se desacelera, se podría desacelerar el crecimiento. O está diversificado a través de varios sectores el crecimiento. Y como pueden ver en la lámina derecha, todo lo que está en verde sugiere que ese sector está creciendo por encima de su tendencia. Así que sí, nos hemos recuperado y el crecimiento está diversificado, lo cual es bastante positivo. Si lo vemos en frecuencia anual, la lámina anterior se la mostré a septiembre, pero si pienso en 12 meses completos, nuestra economía está creciendo al 4,9, prácticamente en la tendencia. Ya no hay forma de que no logremos un crecimiento cercano a estos números, porque ya prácticamente el año ha concluido. No me sorprendería si en octubre, producto de la incertidumbre de la reforma, veamos datos de crecimiento muy desacelerado. Pero a pesar de que eso ocurra, es tanto lo que ya se ha crecido en los primeros 9 meses del año, que seguramente República Dominicana terminará con un crecimiento 4,75, 4,8, cerca del potencial, lo cual es positivo. ¿Cuáles son algunos sectores, entonces, que han estado impulsando el crecimiento? Turismo. Turismo. En esta lámina uno puede pensar que tengo 2 visiones. A la izquierda la visión de la demanda, a la derecha la de la oferta. Turismo es un sector que está recibiendo llegadas récords de turistas. Nosotros estamos recibiendo cerca de 745,000 turistas mensuales. Esto es más que los 537,000 que recibíamos antes de la pandemia. Nos hemos recuperado y de forma interesante, si ven aquí debajo, estas barras en gris representan los turistas provenientes de países de la zona euro. Y esto no se ha recuperado a los niveles, están cercanos, pero todavía no recuperado a los niveles que se tenían antes de la pandemia. O sea, que el turismo va fuerte y todavía hay un espacio de crecimiento adicional de cara a la zona euro. Esto está claramente influenciado por los desarrollos de la guerra de Rusia y Ucrania. O sea que si mañana se anuncia la paz, lo que tenemos que interpretar es que comenzaría posiblemente un proceso de recuperación de esta zona geográfica en cuanto a turismo se refiere, tan importante en la zona del Cibao, porque muchos de los hoteles de la zona norte históricamente han estado vinculados a Europa. Si bien en el lado de la demanda las perspectivas son positivas, veamos qué ocurre a nivel de la inversión extranjera. En República Dominicana, en términos nominales, por 3er año consecutivo habremos recibido más de 4,000 millones de dólares en inversión extranjera, un máximo histórico. No es solo que el riesgo país está bajo, es que los inversionistas siguen trayendo la plata. Y recuerden, inversión extranjera directa no es una decisión de corto plazo, es una decisión de mediano y largo plazo. Están apostando al país. Y dentro de los sectores que están mostrando un mejor desempeño en atracción de inversión está el turismo. Hay otros como Zona Franca. La Zona Franca están también operando en máximos históricos de atracción de inversión, aunque el nivel es 1/3 del tamaño del turismo. En cuanto al turismo, más de 1.300 millones de dólares estamos recibiendo. Y ya esta inversión no es como la que se recibía en el pasado. Está diversificada geográficamente y en términos de los servicios que se ofrecen. Ya no es solo Punta Cana. Tenemos, como bien saben, un hotel que se inauguró aquí en Santiago como parte
de una propuesta de turismo de salud, algo inexistente en nuestro país, y seguramente es el primer paso para continuar ampliando en esa dirección. Vamos a tener en la zona de Puerto Plata un Hotel Hyatt que también promete generar una nueva ola de inversiones en esa zona. Tenemos hacia el sur del país, a través de alianza pública-privada, pues los Pininos para desarrollar en el tiempo esa zona. En la zona de Miches, en el este, también han llegado nuevas inversiones. Entonces, esto es una inversión que se está distribuyendo geográficamente, pero también en el tipo de servicio. Tenemos turismo cinematográfico, ya hay muchas películas. Es común ahora ver actores cada año que llegan a República Dominicana a grabar películas. Turismo de salud, como mencioné, turismo de lujo. Por lo tanto, yo pienso que esta continuará siendo el ganso de los huevos de oro en términos de industria de la República Dominicana. Remesas, como mencioné, operando en máximos históricos, prácticamente 10.600 millones de dólares en frecuencia anual estamos recibiendo. Y como saben, hay una conexión natural, sobre todo con el sector construcción y el segmento de bajo costo, por la demanda que dominicanos en el exterior tienen de este tipo de vivienda. Y esto continuará positivo en el tiempo. Exportaciones. La zona franca están creciendo a doble dígito y en términos nominales nunca habían exportado tanto como se está exportando ahora. Y se espera hacia corto y mediano plazo que continúen, porque Estados Unidos va a continuar con una mayor demanda producto de sus perspectivas positivas de crecimiento. En cuanto a la cartera de crédito, los préstamos bancarios, viene desacelerándose algo, está creciendo todavía a doble dígito, cerca de 16%. Y hay sectores clave como préstamos hipotecarios de adquisición de vivienda que crecen a doble dígito, lo cual es algo positivo. El sector construcción creciendo también a doble dígito. Pero hay que advertir qué ha venido ocurriendo con el sector o la actividad del consumo, tanto a nivel de tarjetas de crédito como a nivel de préstamos de consumo. Crecen fuerte. Tarjeta de crédito creciendo casi el 30% es algo insostenible. No sé, eso podría ocurrir a corto plazo, pero eventualmente tiene que ajustarse porque el ingreso no está creciendo en los hogares a ese nivel. Por lo tanto, lo que esto implica es un riesgo de que la morosidad aumente. Y de hecho, la morosidad ha venido aumentando. No en la cartera total, que ha tenido un aumento gradual, pero sí en esas carteras de consumo y en esa cartera de tarjeta de crédito. De hecho, ya la de consumo supera el nivel pre-COVID. Esto afecta a comercio. Esto es un reflejo de que el ingreso disponible en ciertos hogares se ha venido reduciendo en el tiempo. Esto también genera una advertencia para la banca a la hora de incrementar su exposición de riesgo de crédito en sus planes y presupuesto para el año que viene. Hay que tener cuidado de a quién se le presta en este sentido. Yo quiero aquí traer una lámina que me dicen que cada vez que la presento, mucha gente la disfruta, sacan los teléfonos, sobre todo aquí. Yo la traje actualizada porque muchos ya conocen de qué esto se trata. Pero yo les puedo decir que yo presento esto más en la capital que en Santiago. Y lo interesante en la capital es la reacción que es distinta de aquí. Porque aquí yo les voy a mostrar lo que ya ustedes saben y viven. Allá, como no lo viven y no lo saben, es como un gran descubrimiento. Y siempre termino diciéndole a las empresas que voy, los bancos que voy, si en sus planes estratégicos ustedes no tienen un acápite, una sección completa sobre el Cibao, entonces hay un pastel que está creciendo en este país que ustedes se van a estar perdiendo. Y algunos empresarios amigos de Santiago entonces se incomodan conmigo y dicen, pero ¿por qué tú vas a estar trayendo a los capitaleños para acá? Y les recuerdo que en realidad todos estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que las recámaras de ustedes se están haciendo muy grandes, muy cómodas. Y yo creo que va a ser la más grande y la más cómoda del barco en los próximos años. ¿Cómo se ve esto reflejado en los números? Primero, el PIB, con los datos más actualizados, ya supera los 41.000 millones de dólares. Esa cifra no es menor, porque esa cifra es mayor que el PIB total de Honduras. Cuando yo vine la última vez, yo decía el PIB del Salvador, pero entonces ya le pasaron al Salvador y a Honduras. Y dentro de 2 años, yo calculo que voy a tener que actualizar la lámina y decir superior al PIB de Paraguay,
porque se están acercando a Paraguay. Entonces ustedes tienen, y debo advertir para todos mis amigos de Santiago, ahí dice Cibao, no Santiago. Entonces tenemos aquí todas las provincias que constituyen el Cibao, y yo veo al Cibao como una especie de Unión Europea donde evidentemente Santiago es la Alemania, el corazón económico, pero claro que hay otras zonas importantísimas, La Vega, Puerto Plata, San Francisco, un sinnúmero de otras provincias. Entonces, si yo tomo ese PIB total y lo divido entre la población, pues obtendría un PIB per cápita de casi $12,000. Eso es más que el PIB per cápita de Colombia. Es decir, en promedio, el cibaeño tiene un PIB per cápita que supera al colombiano promedio. Esto es capacidad de pago, esto crece en el tiempo. Si vemos la inversión extranjera directa que recibe la región a través de distintos sectores, Zona Franca siendo uno de los más importantes, más de $1,000 millones. Eso es lo que recibe en un año Ecuador, y Ecuador es una economía del tamaño nuestro. Remesas, que ya mencioné la importancia que tienen, de esos más de $10,500 millones, cerca de 4,400 se destinan al Cibao. Eso es un poco más del 40%, o 2 de cada 5 dólares. A nivel de los ocupados, 1/3 de todo el mercado laboral dominicano se concentra en la región del Cibao. 1 de cada 3 empleos se genera en la región del Cibao. Siempre he pensado que la banca y el mercado de valor en particular están subrepresentados en la región, y hay un reto de que continúe el sistema, aquí no hablo de la Cibao, sino del sistema en su conjunto, en cuanto a proveer bienes y servicios financieros para una región en crecimiento. Y hay que, por cierto, el 20% de la cartera total del sistema financiero dominicano tiene como destino el Cibao. Y uno nada más tiene que pensar en el gran ecosistema productivo que tiene la región. Cuando uno piensa en el este, uno piensa en turismo, que sin duda tiene mucha cadena de valor. Cuando uno piensa en la capital, comercio, manufacturas. Cuando uno piensa en el Cibao, uno tiene un poquito de todo. El 40% de todo el PIB de construcción está en el Cibao. Tenemos más de la mitad de los parques de zona franca en el país, que a su vez tienen un sinnúmero de productos distintos. Tenemos que el 70% de la producción agrícola nacional, o sea, la soberanía alimentaria de la República Dominicana, descansa en la región del Cibao. Y si no nos hemos dado cuenta, solamente hay que recordar lo que fue COVID y cómo estamos tan bien acostumbrados a que esta región produzca lo que produce, que a nadie se le ocurrió por un segundo que iba a faltar o que íbamos a tener crisis alimentaria, como sí ocurrió en otros países. Ya estamos recibiendo casi 1,5 millones de pasajeros, y esto simplemente va a continuar aumentando en el tiempo. Y la inversión pública, sobre todo, hay que reconocer, luego de la administración del presidente Abinader, se ha diversificado de forma más equitativa, y 1/3 de toda la inversión pública entonces está siendo destinada al Cibao. Decidí, para no mostrarle la misma lámina actualizada cada vez, traerle una adicional sobre cómo se ve la fotografía del sistema financiero en el Cibao. Y fíjense que la cartera de crédito, ya mencionamos, más de $400,000 millones, y casi el 25% de esta cartera está representada por mujeres. Hay un ecosistema inmobiliario importantísimo, $115,000 millones. Aquí, inmobiliario quiere decir la suma de todo lo que es hipotecario, alquileres y construcción como un gran ecosistema. Y esto equivale, en términos de la cantidad de crédito, a casi 25,000 viviendas financiadas en la región del Cibao. Y alrededor de 1/3 de estos préstamos destinados a mujeres. Sobre ese ecosistema productivo diversificado, el 35% de todos los préstamos de comercio del país destinado al Cibao, el 22% de manufactura, el 10% del agropecuario, un sector históricamente subrepresentado, y a nivel de salud alrededor de un 6%. Tarjetas de crédito, específicamente platino. Esto es como una métrica de nivel de ingresos. Tenemos 20% de toda la cartera de tarjetas de crédito platino en la región del Cibao, casi 100,000. 35% de ellas también mujeres. Y préstamos, vehículos nuevos y usados, pues cerca del 22% de todos los préstamos que se dan a nivel nacional están en el Cibao, y a nivel de vehículos nuevos, y en el caso de usados cerca de 15,000. Como pueden ver, hay un sinnúmero de elementos
que nos dicen que esta región no solamente está muy bien, pero que las perspectivas son de hecho muy positivas. Y esta es la parte donde los amigos capitaleños me dicen, siempre me dicen, repíteme eso. Entonces aquí les voy a decir lo que siempre les digo. No es la fotografía que les acabo de mostrar, es la película, hacia dónde esto va. Porque hay que pensar que en el 2024, el PIB total de República Dominicana se distribuía, en este año, se va a distribuir total de la siguiente forma. Un 40% lo genera la capital prácticamente y San Cristóbal, en la región Osama. Y un tercio, es decir, 1 de cada 3 pesos que se produce en el país, la región del Cibao. Pero la región del Cibao está creciendo más rápido que la capital. Está creciendo al 7,5, cuando la capital crece al 4. Por lo tanto, cuando uno proyecta hacia adelante, en base a esas tasas de crecimiento, tan temprano como el 2032, tendríamos que la región del Cibao va a representar casi el 40% de todo el PIB dominicano, más de lo que representa la capital. Esto no quiere decir que la capital va a producir menos. El pastel va a seguir creciendo, pero la composición del pastel se va a mover y la mayor cantidad del pastel va a venir de la región del Cibao. Esto se puede, de hecho, adelantar con proyectos estratégicos, por ejemplo, como la carretera del Ámbar. Si eso se fuese a implementar, y solamente quiero que recuerden el impacto que generó la carretera del Coral. La carretera del Coral, cuando en el 2012 se inaugura y conecta Punta Cana con Romana, La Romana y Santo Domingo, generó un boom de inversión en toda la zona este y activó un sinnúmero de otros sectores. Yo anticipo que con una carretera del Ámbar ya construida, habría una revolución y el inicio de una gran revolución, de una revalorización de un sinnúmero de sectores a través de varias provincias del Cibao. Para mí es uno de los proyectos más estratégicos que cualquier administración debería de tomar en cuenta. Sobre el mercado laboral dominicano, decir que es cierto que los empleos están creciendo y están creciendo en línea con una actividad, un PIB que continúa avanzando, pero la mayor parte de ese crecimiento está siendo generado por el sector informal. Esto es un problema. Es la gran cicatriz que dejó COVID. No hemos podido, y no creo que ocurra, retornar a los niveles de formalidad que se tenían antes de la pandemia. Y de hecho, cuando les muestro aquí el sector informal, si yo fuese a separar sector público y privado, cerca del 30% de lo formal es sector público. Por lo tanto, el mercado laboral privado está teniendo una incapacidad de generar empleos formales a gran escala. Y es un elemento que hacia mediano plazo, no solamente vía un nuevo código laboral, sino a través de un sinnúmero de otras transformaciones, nuestro sector público, empresariado, sector de empleados van a tener que ponerse de acuerdo en cómo esto se va a poder corregir, porque esto puede generar problemas incluso de corte social en el tiempo si no se corrige. Sobre la inflación en República Dominicana está más que controlada. La meta del Banco Central es 4% y la inflación anda en 3,3%, ligeramente por debajo de la meta. La subyacente, ese indicador que excluye los elementos volátiles, en 4, justamente en la meta. Así que el mensaje es sencillo, no hay riesgos inflacionarios. ¿Por qué eso debe de importarnos? Porque si hubiesen riesgos inflacionarios, entonces las tasas de interés hay que subirlas. Pero si no hay riesgo inflacionario, ¿por qué están tan altas? Porque nunca habían estado tan altas. Hay espacio para bajarlas. Además, ya vimos que la Reserva Federal está bajando tasas y continuará bajando tasas. ¿Cómo la inflación afecta el poder adquisitivo de los hogares? Evidentemente que lo deteriora y hay que contrastar cómo crece el ingreso contra cómo crece la canasta básica. Lo que se ve es que los quintiles de más alto ingreso, dígase quintil 5, quintil 4 y quintil 3, el incremento del ingreso ha estado ligeramente por debajo del incremento de la inflación. Uno puede pensar que la clase media ha perdido poder adquisitivo. Estoy comparándolo desde el año 2019. ¿Por qué esto es importante?
Porque si usted es un constructor en el segmento bajo costo y su demanda proviene mayoritariamente de dominicanos que viven aquí, no los que residen en el exterior, y usted cree que la razón por la que las ventas se le han caído es porque las tasas están altas, yo le digo no. Eso contribuye sin duda a que las tasas estén altas, pero aquí hay un problema más estructural. Es que luego de la pandemia, por los costos que han tenido que enfrentar, el incremento de costo ha sido tan elevado que el de ingreso no lo ha compensado. Entonces hay que reconocer que en los segmentos que atienden esos constructores, de manera permanente ha habido una pérdida de poder adquisitivo. Así que van a tener que contratar buenos arquitectos para que le diseñen unidades que ya no van a ser de 100 metros, quizá van a tener que ser de 90, pero que me hacen sentir como que vivo en 100. Para que entonces podamos llevar los precios a niveles que estén asociados al poder adquisitivo previo a la pandemia. Esta lámina lo muestra. A la izquierda el incremento del ingreso y a la derecha el incremento del índice de costo de vivienda. El índice de costo de vivienda ha crecido 40%. El ingreso que más ha crecido 38%. A todos los niveles ha habido una pérdida de poder adquisitivo a la hora de acceder a una vivienda. Desde los niveles de más bajo ingreso hasta los de más alto. Esto es una reflexión importante. Me toca hablar con muchos constructores y muchos tienen la esperanza de que esto simplemente se va a corregir cuando las tasas bajen. Y mi advertencia es que aún y si las tasas bajan, eso no te lo corrigen las tasas de interés. Es un efecto permanente que trajo el periodo posterior a la pandemia. De hecho, posterior a la guerra Rusia y Ucrania. Sobre los costos de construcción, este panel muestra algunos de los principales elementos: el acero, el cemento, la madera. Hace un par de años con la asociación me tocó hacer una conferencia para constructores justamente, en la época donde todavía se tenían que hacer virtuales los eventos. Y en aquel momento estábamos atravesando un incremento, un boom en la gran mayoría de estos rubros. Pero la realidad es que ahora casi todos están dentro de los rangos históricos. Entonces sí, crecen los costos, pero no es que están creciendo por encima de lo que históricamente lo han hecho. Así que hablemos de la tasa de interés. La inflación está controlada. No hay riesgo de inflación. ¿Por qué están tan altas? Lo primero es que el Banco Central ha comenzado a bajarlas. Nuestro Banco Central, en línea con la Reserva Federal, baja la tasa de política monetaria, la tasa de referencia. Sin embargo, por alguna extraña razón, mientras el Banco Central está bajando, la tasa interbancaria de los bancos permanece alta. De hecho, en algunos casos hasta ha subido. Como que el Banco Central le está marcando una dirección y la orquesta le está tocando para el lado completamente contrario. ¿Por qué será? Bueno, ya les advertí. Este diferencial de tasas internacionales y locales ha generado una presión en el tipo de cambio. Entonces, ayer en una maravillosa cena donde me invitaron y platicábamos de economía, me preguntaban sobre la solución de un problema económico. Yo les decía, es que en economía no hay soluciones. En economía lo que hay son dilemas. Y el Banco Central está enfrentando un dilema. Mantiene la tasa de interés alta para que el tipo de cambio no siga depreciándose por encima del histórico, o las baja, pero sacrifica entonces que la moneda se deprecie un poco más. Y la conducta del Banco Central, aunque anuncia reducciones de tasa de política monetaria, su conducta real es que interviene en el mercado cambiario, retira liquidez en pesos y eso lleva a que las tasas suban. Su conducta genuina es que está defendiendo el tipo de cambio. Y yo creo que esto no va a ser sostenible para el Banco Central. Está perdiendo reservas internacionales y está poco a poco ahogando la economía. Entonces, claro, estamos creciendo al 4.9, pero esto no se sostiene con las tasas que tenemos actualmente. De hecho, si yo tomo la tasa interbancaria, la tasa a la que los bancos se prestan entre sí, que es la tasa de referencia de todo el sistema, y le quito la inflación para poder comparar con periodos anteriores como el 2012, eso que ven aquí es un histórico de más de una década, nunca habían estado tan altas. Es decir, no es que las tasas de interés están altas, es que nunca habían estado tan altas. Y la economía no logra crecer al 5, como dice el fondo,
con tasas en esos niveles. Entonces, la Reserva Federal está bajando, nuestra economía tiene un riesgo de desaceleración y yo estoy anticipando a que como las autoridades del Banco Central, que son sabias, como todas las autoridades, están viendo esto al igual que yo y al igual que muchos otros economistas, y se están preparando para reducir tasas de interés. No me sorprendería ver que se anuncien programas de liberación de encaje, sobre todo en la primera parte del año que viene o hacia final de este, pero preparémonos para que cuando eso ocurra, el tipo de cambio se deprecie más de lo que se ha estado depreciando. De nuevo, esto no es para preocuparnos, porque al país no le hacen falta dólares. Esto es simplemente un ajuste natural del mercado cambiario a esta situación de tasas de interés. Déjenme ir concluyendo esta parte para pasar a la sección final de la presentación, hablándoles del tema fiscal. Cuando uno mira algunos indicadores en República Dominicana a nivel macro y lo compara con países que alcanzaron el grado de inversión, el grado de inversión es esta calificación, esta nota que ponen las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Moody's y Fitch, y aquel que alcanza grado de inversión es un estudiante de A. Y esto es muy positivo para los países que lo tienen porque implica que cuando salen a emitir deuda soberana lo pueden hacer a tasas mucho más bajas. El sector privado se beneficia porque las tasas globales del país también bajan. Entonces, es una meta que ha anunciado el gobierno, a la que aspira, y yo pienso que como meta es una meta correcta aspirar a ello. Pero cuando yo comparo algunos indicadores macroeconómicos de República Dominicana con países que son grados de inversión, como el crecimiento promedio que se espera, la inflación, la inversión total que genera el país, tanto la pública, la privada, la extranjera, el déficit de cuenta corriente, el desahorro externo y el PIB per cápita, en general nosotros estamos hasta mejor que muchos países de grado de inversión. Si estuviéramos como país en la consulta con un médico, miraría esto y diría sus riñones, su corazón, su hígado, todos estos órganos están en perfecto estado de salud. Sin embargo, tenemos un talón de Aquiles y es de naturaleza fiscal. Ese gráfico de la derecha yo lo tomé del informe de supervisión macroeconómica que realiza el Fondo Monetario Internacional una vez al año para nuestro país. En este gráfico, lo que el Fondo Monetario Internacional quiere responder es ¿de qué depende el riesgo país dominicano? Si lo quiero bajar y el riesgo país, de nuevo, conecta con las tasas de interés, ¿cuál sería el ajuste que tendría que hacer el país? Y lo que llama la atención automático del gráfico es que la mayor participación de algún factor en ese riesgo país es lo que se ve en azul. Y lo que se ve en azul son los temas fiscales. Entonces el fondo nos está diciendo, la razón por la que ustedes no pueden bajar el riesgo más de lo que lo tienen actualmente es porque tienen un tema fiscal. Sus indicadores de deuda, de servicio de interés, en fin, están muy elevados. Por lo tanto, a la izquierda el médico nos dice, tenemos los órganos vitales en perfecto estado de salud, y a la derecha el médico nos dice, pero tienen colesterol alto. La reforma no es más que el médico diciendo, necesitan dieta y ejercicio. El hecho de que hayamos dicho que íbamos a implementar una reforma era el país anunciándole al mundo, el lunes arrancamos la dieta y el ejercicio. Y el hecho de que la hayamos retirado, es decir, que algo pasó el domingo en la noche, donde dijimos, no vamos a iniciar con dieta y ejercicio. Yo pensaría que la mujer dijo, esa dieta que te están recomendando, tiene ciertos alimentos a los cuales tú eres alérgico. No te atrevas, que te puede ir peor. Por lo tanto, yo creo que fue una decisión acertada retirar la reforma en el estado que fue presentada. Una decisión desacertada presentar esa reforma. La dieta y el régimen nutricional debieran ser otros. Y de esto quizás en la sesión de preguntas y respuestas podríamos abordarlo a mayor profundidad. Déjenme comentarles por qué tenemos el colesterol alto y por qué no debemos caer en la complacencia de decir, retiraron el proyecto y nada, el país va a seguir creciendo y va a seguir recibiendo inversión extranjera.
colesterol alto no es una emergencia hoy, pero si no se trata, puede tapar las arterias de la economía a futuro y ahí se convierte en una emergencia. Y es lo que quisiéramos evitar. Esta lámina que ven aquí tiene dos variables, la deuda pública y tiene de los últimos 25 años, cuántos años el país ha tenido déficit. Y aquí se ven todos los países del mundo registrados en la base del fondo. República Dominicana está aquí, a la derecha, y pueden ver que nosotros tenemos 24 aproximadamente años de los últimos 25 con déficit fiscales. 3 décadas de déficit fiscales. Cuando usted hace una actividad durante casi 30 años de manera sostenida, cualquiera que sea esa actividad, eso sugiere que usted tiene una proclividad, usted tiene una inclinación, casi que una obsesión por esa actividad. Y hablo de 25 años porque esto no depende de la política, como algunas personas a veces dicen, no, es que eso es el gobierno del PLD, no, que eso es el gobierno del PRM, no. Aquí hay muchos gobiernos y muchos presidentes que han pasado. Esto habla de un tema estructural que tiene el país. Déficit de sector eléctrico, una evasión fiscal que no se puede controlar de manera sostenida. En fin, cada administración intenta mejorar algo, pero una solución definitiva, lastimosamente, no hemos conseguido. Y la deuda, como pueden ver ahí, todavía no está en un nivel que podría preocupar, como por ejemplo la que tiene Jordania, que se ve mucho más elevada, ¿no? Estamos más o menos dentro de un cierto promedio, pero ya preocupa de que si continúan los déficits, eso va a seguir subiendo y ya vamos a entrar en países de alto endeudamiento. De hecho, la proyección de la deuda sin reforma es que va a continuar creciendo. Y recuerden lo que nos dijo el Foro Económico Global, el mundo está convulso, podrían haber choques y si lamentablemente se materializan estos riesgos, pues eso se traduce en una mayor deuda. Entonces la deuda seguirá creciendo, el colesterol seguirá deteriorándose si no hacemos nada. Otro elemento que uno tendría que ver a nivel fiscal ¿es cierto lo que dicen de que el ingreso fiscal de República Dominicana es bajo? Porque como yo pago tantos impuestos y en mi empresa pagamos tantos impuestos, no me pueden decir a mí que el ingreso es bajo. Aquí el ingreso es altísimo. Yo siempre, economista al fin, me gusta ver los datos y tratar de ser objetivo con los datos. Aquí están viendo el ingreso como porcentaje del PIB de todos los países que están en la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Y estoy comparando el promedio de la última década con el promedio de la década de 2001-2010. Por cierto, en morado, estos países que se ven aquí, por ejemplo, todo lo que se ve en morado, son países que el Fondo Monetario Internacional tiene registrado como economía rica, como economía avanzada. Y se comienza a ver un patrón. Los países, las economías avanzadas, están más hacia arriba y a la derecha. Tienen niveles de ingreso bastante elevados. Miren a República Dominicana. Está dentro del grupo de países que tienen el nivel de ingreso como porcentaje del PIB más bajo del mundo. No es mentira. Ahora, que esa carga esté mal distribuida y amerite una gran mejora en su distribución como parte de un proceso de reforma bien diseñado es otro tema. Pero el total, los datos son clarísimos, lo tenemos bajo. Y si nuestra aspiración es que nos queremos desarrollar y queremos entonces mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, también la data dice que los países que se desarrollan son países que tienen niveles de ingresos más bajos que estos. Casi no hay uno. Me parece que solamente este que está aquí, que creo que es Singapur, es el único país desarrollado y que además tiene ingresos como porcentaje del PIB bajo. Vamos a ver el mismo gráfico para otro indicador, gastos. Eso es otro tema que se dice mucho. El gasto aquí es elevadísimo. Yo le digo, en realidad eso no es así. El gasto es bajísimo. Lo que pasa, similar al tema del ingreso, es que la composición del gasto, además de que hay mucho gasto improductivo, es algo que amerita mucha mejora. Volviendo a la analogía médica, si usted tiene 6 pies 5 pulgadas y usted pesa 120 libras, su peso total es bajo. Pero si yo veo que en esas 120 libras usted tiene una barriga cervecera y mucha grasa, yo puedo decir, no, es que tú tienes que bajar el peso. No, tú tienes que aumentar el peso, pero en masa muscular, porque tú estás
por debajo del peso que debería de tener para tu tamaño. Eso es lo que ocurre en Dominicana. El gasto en realidad es bajo. Fíjense aquí, estamos dentro de los países que tenemos el nivel más bajo de gasto público en el mundo. Y los países que se desarrollaron, interesantemente, siguen un patrón similar a la lámina anterior. Tienen niveles de gasto mayores. Claro, que un peso o un dólar gastado en Singapur tiene una productividad muchísimo mayor que un dólar gastado en República Dominicana. Que no quepa duda de eso. Pero es importante que separemos la discusión del nivel del gasto de la discusión de cómo nosotros vamos a través de la administración pública a eficientizar y generar calidad en bienes y servicios públicos. Y finalmente, el cherry de este pastel, que es el indicador que a mí me preocupa. Si yo tomo el pago de interés de la deuda pública, la carga de interés, y la comparo contra el ingreso, que ya vimos que es bajo, que tiene cada uno de estos países que están aquí, República Dominicana está en este cuadrante, de los más altos del mundo. Destinamos del gasto de interés, del ingreso, que generamos, uno de los mayores niveles de gasto de interés. ¿Y cómo se ven en morado los países desarrollados? Casi todos están aquí debajo. ¿Cómo vamos a resolver eso sin una reforma fiscal? Yo no digo que la que se implementó era la que tendríamos que hacer, pero insisto, no pensemos ni caigamos en la complacencia de que porque esa reforma no pasó, el problema del colesterol de repente y mágicamente se resolvió. Nuestro colesterol sigue alto. Así que si a algún genio se le ocurre decir, bueno, pero desde el año 2013, que fue la última, no hemos hecho una, y el país sigue creciendo, y las zonas francas siguen recibiendo inversión y el turismo, ¿cuál es el problema de durar 10 años más así? Yo le puedo entonces dibujar cómo se ve el mundo en 10 años si no se hace una reforma. Lo primero es que la deuda, ya vimos, va a seguir subiendo. Y de repente va a superar el 70 puntos del PIB. Ustedes dirán, eso es mucho, eso es poco. Era 40 cuando COVID. Y producto de COVID y lo que tuvo que hacer el gobierno para gestionar la pandemia, la deuda aumentó en casi 20 puntos del PIB en ese momento. ¿Será que dentro de 10 años, si llegase una crisis, y no le voy a llamar pandemia, le voy a llamar, cae un misil de Israel en Irán y el precio del petróleo llega a $150, ¿será que nosotros vamos a poder suavizar el impacto a través del endeudamiento cuando ya la deuda esté en 70 del PIB? Y de repente nos vamos a meter en 80. Nos van a seguir prestando igual las calificadoras en un mundo donde crece así la deuda. Limita el endeudamiento, el espacio fiscal para absorber los shocks. Y recuerden, el mundo está más convulso que nunca. Necesitamos espacio fiscal. Claro que si no hay reforma y la deuda va a seguir subiendo, hay que pagar más intereses, como es natural. Pero si hay que pagar más interés y no tengo más ingresos, entonces tengo que reducir el gasto en alguna partida para acomodar el incremento del servicio de interés. ¿Y cuál será el gasto? La inversión pública, que es el gasto flexible. Pero la inversión pública está en mínimos históricos. Entonces, si en la capital yo no me quiero preocupar de que llueva y hayan inundaciones y hasta fallecidos, se necesita inversión pública, de calidad, insisto. Si aquí yo quiero transformar la región del Cibao y hacer una carretera, se necesita inversión pública. Entonces, ¿de dónde salen los recursos si están siendo destinados a pagar la deuda? Hoy se sabe que para que la deuda deje de crecer, para elevar el nivel de inversión pública que está en mínimos históricos, para controlar el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, se necesita una reforma de entre 2,5, 3,5 puntos del PIB. La que se presentó era como de 1,5. O sea que igual esa no iba a resolver el problema del colesterol. Íbamos a estar haciendo dieta y ejercicio, pero el colesterol no nos iba a bajar. ¿Qué pasa si nosotros postergamos la reforma? Ese cálculo que les acabo de hacer, entonces aumenta. Porque el colesterol va a estar más alto dentro de 10 años. Y entonces la dieta y el ejercicio dentro de 10 años va a tener que ser diferente y más severa. Por lo tanto, importante, postergar la reforma encarece la reforma. No hacerla ahora hace que mañana tenga que ser mayor. Hablábamos de grado de inversión, una meta a la que el gobierno aspira y ha anunciado. Claramente no la alcanzaríamos.
entonces nos vamos a tener que quedar con un país que emite a tasas de interés bastante elevadas. El riesgo país, que yo inicié la presentación diciendo que está en mínimos históricos, eventualmente va a aumentar. Y lo que yo le llamo, y por favor a mis amigos del Central, si alguien conoce a alguno, no le digan que yo voy a ocupar esta expresión, confío en todos, pero nosotros tenemos como una especie de reactor nuclear en constante necesidad de enfriamiento que se llama la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Los reactores nucleares no son malos en sí mismos, el mundo está lleno de ellos, pero eso hay que gestionarlo. Si no, Chernobyl y Fukushima son los riesgos a los que uno se expone. Entonces esa deuda cuasi fiscal del Central continuaría creciendo en el tiempo y duraríamos entonces 20 años más sin resolver ese tema que nosotros venimos cargando con él desde Baninter. Porque una realidad que no se dice mucho, pero los números no mienten, es que República Dominicana nunca pagó por la crisis de Baninter. Eso fue una gran basura que pusimos debajo de una alfombra, pero está ahí. Nunca se sacó de la casa, nunca se limpió, simplemente la movimos del lugar. Habiendo dicho todo esto, déjenme concluir hablándoles sobre balance de riesgo y algunas perspectivas. Sobre perspectivas, recordarles, esto que ven aquí, esta tabla, es el crecimiento que las autoridades, dígase el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Economía, anticipan para la República Dominicana en el 2025. Una ligera desaceleración pasando de 5 a 4,75. O sea, prácticamente creciendo en tendencia. Buenas noticias. Advierto, si el Banco Central en su dilema decide que va a defender el tipo de cambio y mantiene las tasas de interés en los niveles vigentes durante todo el 2025, olvidémonos de ese número. Eso no ocurrirá. Yo anticipo que van a bajar las tasas. Y yo, o en Analytics, el equipo, hemos estimado un crecimiento más cerca del 4,5, basado en que las tasas bajan. La inflación controlada. Un argumento de por qué las tasas deben de bajar, no hay riesgos inflacionarios. Y el tipo de cambio, como les había mencionado previamente, con una depreciación de 5,5 supera el histórico. O sea que hasta las autoridades están conscientes de que lo que nos espera en el corto plazo, y para los economistas, importante, el corto plazo puede durar 1 año y medio. Para un empresario el corto plazo puede ser 1 semana o 1 mes. Pero cuando un economista habla de corto plazo, esto puede durar 1 año, 1 año y medio, de una depreciación de la moneda por encima del 5, cercano al 6. En analítica, nosotros vemos algo similar, con un crecimiento, como les mencioné, más cerca del 4,5, con un riesgo a la baja, una inflación controlada, tal como sugiere Banco Central, y un tipo de cambio depreciándose, como ya he mencionado, también más que el promedio histórico. Las carteras de crédito estarían desacelerándose, porque están creciendo por encima de su tendencia y es algo que no se sostiene en el tiempo. Hay un sinnúmero de riesgos que ya yo he venido mencionando, pero yo creo que vale la pena unos comentarios sobre qué podría significar para la República Dominicana la administración de Donald Trump. Es interesante que es el segundo presidente en la historia americana que luego de haber perdido, entonces gana una presidencia. Y esto, por supuesto, yo no quiero que se interprete como una calificación ni a la persona ni a su gobierno. Aquí yo simplemente quiero expresar la visión de potenciales riesgos que implica. Si hubiese ganado la señora Kamala, yo igual hubiese tenido esta lámina, pero entonces evaluando el caso de Kamala Harris. Lo primero, el tema migratorio. Hay que ver la efectividad que tendría de implementar las políticas que ha anunciado. Como sabemos, sería una política bastante conservadora a nivel de migración que implicaría, de materializarse, expulsión de los que no están regulados. Entonces aquí la pregunta es cómo eso va a afectar las remesas, en qué tiempo podría afectarla. Y otro elemento, la capacidad de ejecución. En el año 2016 se anunciaron muchas cosas, pero una vez llega a gobierno, como pasa no solamente en Estados Unidos, aquí en cualquier parte del mundo, entonces, ¿cómo es que decimos a veces? No es lo mismo con violín que con guitarra, se dificulta la implementación de políticas. En aquel momento no tenía el Congreso. Ahora tiene el Congreso, tiene la experiencia, sabe por dónde no caminar. No subestimemos esta distinción relativa al 2016. Por lo tanto, el riesgo de ejecución
en esta administración a mí me luce que es menor. Van a estar más concentrados en implementar de manera efectiva. Y creo que en algunos casos podrán lograrlo. O sea que habría que prepararse, o mejor dicho, reconocer que estas perspectivas positivas de remesa que yo mencioné tienen un riesgo a la baja, dependiendo de la agresividad y severidad con la que una política antimigratoria se implemente bajo esa administración. En los temas de soberanía nacional, es común y ha sido común escuchar bajo la administración Biden, demócrata, pues cuestionamientos a cómo República Dominicana gestiona su situación con Haití. Una crisis sin precedente que nos toca cargar con parte de las consecuencias de ella, sobre todo a través de los flujos migratorios. Yo pensaría que habría una alineación entre la visión que el gobierno implementa a través de su política, el gobierno dominicano, y la visión que tiene sobre la migración la administración Trump. Dicho de otro modo, ese riesgo reputacional que surge de que digan que República Dominicana maltrata, en fin, de repente se reduce porque ya no vendría de una vocería de Estados Unidos, como sabemos que ha ocurrido bajo la administración demócrata. Sobre relaciones exteriores, Dominicana es el principal socio comercial de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe. Esto seguirá seguramente fortaleciéndose y no podemos olvidar que la administración Abinader era oposición cuando Trump era presidente en el 2016 y había una afinidad y alineación. Entonces ahora van a coincidir ambas administraciones y podría ser que eso sea positivo para la República Dominicana en cuanto a su llegada en Washington y la capacidad, por ejemplo, de algo hasta simbólico que ojalá el presidente Abinader y su equipo diplomático puedan conseguir, y es la visita de un presidente americano por primera vez en ejercicio en la República Dominicana. Y sobre la economía, se ha anunciado y además en el 2016 se aplicaron políticas proteccionistas, dígase, incremento de aranceles, y era como el arma en esta guerra económica que se utilizó contra China, contra México. ¿Qué efecto tendría eso, por ejemplo, en cuanto a nuestras zonas francas se refieren, si se fuesen a implementar este tipo de política? Por otro lado, uno pensaría que bajo una administración Trump, el riesgo de una reforma fiscal en Estados Unidos que aumente impuestos es cero. De hecho, todo lo contrario. Si hubiese una reforma, quizás para bajar impuestos. Ese país puede porque tiene una moneda de reserva global. Allá las preocupaciones fiscales, allá no hay colesterol alto. Ellos pueden comer con grasa y ellos son un atleta de alto rendimiento. Eso no son las mismas consideraciones. Pero sin duda que bajo Trump la situación fiscal es distinta, lo cual llevaría, en mi opinión, a una atracción importante de inversiones que están fuera de Estados Unidos y retornarían a Estados Unidos, y de americanos que estarían entonces invirtiendo por ese boom económico al corto plazo en países como el nuestro, que tienen estabilidad política, social, macroeconómica. Entonces tenemos efectos que se contraponen. ¿Cómo nos va a afectar un incremento de aranceles versus cómo impactaría positivamente un incremento de la inversión extranjera directa y demás? Ya vamos a ver en el tiempo, en el neto, cuál de estos supera. Aquí les traigo una lámina de un ejercicio que hizo la revista The Economist hace como un mes, donde estaban evaluando para 70 países sociocomerciales de Estados Unidos el potencial riesgo asociado a que Trump haya ganado. Y la razón por la que se las traigo es porque República Dominicana calificaba como el cuarto país de esa muestra más expuesta al riesgo de una administración Trump. Y detrás de ese posicionamiento tan alto que tenemos estaba este tema migratorio. O sea que The Economist ve un riesgo elevado de que la implementación de las políticas migratorias se manifiesten en una potencial reducción de remesas hacia mediano, largo plazo. Yo no estoy tan convencido, no quiero hacer una opinión extemporánea sobre este tema, porque de verdad que es algo muy complejo y difícil implementar estos planes tan ambiciosos. O sea que habría que ver. Lo que sí debemos todos estar claros es que el riesgo en el mundo de las remesas es hacia la baja. Dicho de otro modo, es más fácil que el año que viene yo venga aquí, si me invitan, y les hable de que las remesas han perdido ímpetu, a que yo les diga las remesas están creciendo como nunca han crecido.
Eso es lo que significa que el balance de riesgo está hacia la baja. Quiero ir concluyendo recordando riesgos clave. Haití me parece a mí que sigue siendo el principal riesgo a gestionar de República Dominicana, sobre todo por las connotaciones vinculadas a riesgos reputacionales, seguridad nacional, en fin. Y la forma en cómo las autoridades lo gestionan, no me luce a mí que deportaciones indiscriminadas a 10,000 por semana sea una solución definitiva. Yo no digo que no haya, obviamente, que realizar este tipo de operativos, pero hay que ir pensando en una solución más permanente que balancee la necesidad que tienen los sectores de una forma ordenada y regulada de acceder a ese capital humano, como es el caso de la construcción y el agropecuario, versus la necesidad de seguridad nacional, de proteger la frontera y de evitar que tengamos una población que sea insostenible para los servicios públicos nuestros a nivel de gestión. Solo 2 láminas más. Lo quiero dejar con una reflexión. Dominicana, voy a salirme un poco de los árboles que hemos estado analizando y hablar del bosque. Si nosotros miramos, como se ve en la lámina de la izquierda, la evolución del PIB per cápita de nuestro país desde el año 1960 al 2024, 60 años de crecimiento. Nuestra economía se ha multiplicado por 9 en ese periodo. Ningún país de Latinoamérica ha crecido tanto. Es penoso y lamentable que Venezuela hoy es 40% más pobre que lo que era en el año 1960. República Dominicana es 900% más rico. Venezuela 40% más pobre. Haití 10% más pobre. Eso es una tragedia de gestión macroeconómica, de gestión, además de estabilidad social en esos países. Es importante valorar lo que nosotros tenemos que estos países no tienen. El único otro país que está casi tan elevado como nosotros en ese periodo, pero un poco menos, es Panamá. Cuando uno mira eso, uno se sonríe, pero puede caer en la complacencia. Y por eso quiero hablarles de esta lámina a la derecha. Hay un fenómeno en economía que se denomina la trampa del ingreso medio. Y ocurre cuando países, como es el caso de Dominicana, crecen 30, 40 años, pero por alguna razón no terminan de llegar, a pesar del crecimiento, a los niveles de desarrollo de economía que nosotros visitamos en nuestros viajes de vacaciones, como en España, como Francia, etcétera, donde uno puede ver la calidad de los bienes y servicios públicos, cómo funcionan los metros, las calles, la salud, en fin. Entonces crecemos mucho, pero ¿cómo se traduce eso a desarrollo? Como si nosotros lo podemos ver en esas otras economías. La lámina de la derecha, cada puntito representa un país y lo que está mostrando es cómo se veía el PIB per cápita en el 60, relativo al americano, y cómo se ve en el 22. Los que están aquí están atrapados, porque a pesar del crecimiento, no terminan de dar el salto. ¿Cuántos han dado el salto en los últimos 60 años? 20 países. ¿Cuáles son esos países? Bahrein, un país petrolero. Qatar, un país petrolero. Arabia Saudita, un país petrolero. Los Emiratos Árabes, un país petrolero. Nosotros no tenemos petróleo. O sea que si quitamos 4 o 5 petroleros, quedan 15 que lo han logrado. ¿Cuáles son esos? Bueno, Grecia, y honestamente me encantaría visitarla, mucha historia, pero yo quiero parecerme algo mucho más que el nivel de desarrollo de Grecia, que es un país pobre dentro de los ricos en Europa. Portugal, España, ahora sí estamos hablando, que lo logró. España era pobre en los 60, ya no. Y mis favoritos, los tigres asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Japón, y mi favorito de todos, Singapur, que en el año 1960 tenía un PIB per cápita más bajo que el de República Dominicana, y ese pequeño territorio, más pequeño de San Juan de la Maguana, hoy es el país más rico del mundo. ¿Cómo lo lograron? Entonces, Dominicana tiene que hacerse esta pregunta existencial. Nuestro presidente, a través de un decreto, anunció una meta de volvernos un país desarrollado. Por decreto. La aspiración es fantástica,
Y hay que aplaudirla y tenemos que unirnos a esa aspiración. Porque esa para mí es la aspiración más importante que gobernante alguno haya anunciado, que yo recuerde, al menos en 30 años. Tenemos que apuntar a un país desarrollado. Eso es como apuntar al cielo, que quien apunta al cielo nunca falla. El tema es cómo lo vamos a materializar. Y yo entonces les quiero dar una advertencia. Aquí les tengo, y con esto concluyo, el PIB per cápita de la República Dominicana, ajustado a paridad de poder de compra para que sea comparable con otros países en el tiempo. Estas son unas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. A 2024, un PIB per cápita de un poco más de $27,000. Nosotros somos actualmente la sexta economía de Latinoamérica. Si continúa la tasa de crecimiento que tenemos, al 28 vamos a ser la cuarta. Solo nos va a superar Chile, Uruguay y Panamá. Si siguen las tasas de crecimiento que llevamos, entonces ya en el 2030 seremos la segunda. Solo Panamá estará por encima de la nuestra. Y si llegamos al 35 con esa tasa de crecimiento, vamos a tener en el 2035 el PIB per cápita que tiene España hoy. Y si ustedes son fanáticos del tango como yo y recuerdan a Gardel, de los famosos 20 años, esa es la mitad. Eso está a la vuelta de la esquina. Entonces la pregunta y reflexión que yo les hago es, ¿será que en ausencia de reformas necesarias como la fiscal, como la de la seguridad social, como la laboral, sector salud y un sinnúmero de otras, donde para mí la más importante y la que debería de estar rompiéndonos la cabeza todos los días es la del sistema educativo? ¿Será que nosotros creemos que simplemente a base de crecimiento, cuando lleguemos al 35 con el PIB per cápita de España, vamos a poder decir que tenemos el nivel de vida de un español promedio? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Y por lo tanto, estoy muy alineado con la visión del presidente de que hay que aspirar a ello, hay que formar parte de la conversación y hay que seguir apuntando al cielo, porque quien apunta al cielo es real que nunca falla. Muchas gracias. Yo diría que magistral. Qué don de poder hacerse entender temas complejos muy bien explicados. Y sé que si interesante ha sido escuchar a Raúl, pues interesante también será escuchar sus aportes y sus preguntas, por lo cual queremos abrir este espacio en este momento para poder responder, interactuar, ¿verdad?, con el expositor y poder responder cualquier inquietud. Creo que en el salón hay algunos micrófonos disponibles, así que sí, veo un caballero en el centro del salón. Voy a facilitarte este micrófono, Raúl. Igualmente, gracias a todos por permanecer hasta este punto del evento y sobre todo agradecer a todos los líderes de gremios y asociaciones empresariales que nos han acompañado en esta mañana. Damos paso al caballero con su comentario. Gracias. Para romper el hielo, Raúl, ¿cómo es que tenemos el 40% en el Cibao del PIB y solo 20% de la cartera bancaria? Por favor. Yo estuve hace poco en un panel que me invitó una entidad de intermediación de valores y coincidencialmente Ventura era parte del panel, el ingeniero Estrella y creo que Ernesto Armentero, y esa misma pregunta surgió. Yo creo que históricamente ha habido una subrepresentación no solamente de la banca, sino también de los servicios vinculados al mercado de valores, y esto habla de que el Cibao en general y los sectores productivos han estado creciendo no a base de apalancamiento, sobre todo en el caso de la construcción. Pero yo no creo que eso pueda continuar en el tiempo. Para el nivel de crecimiento que está teniendo ya esta zona, se van a tener que sofisticar mucho más a través del mercado de valor y el sector financiero. Poder acceder a este tipo de soluciones financieras que permita garantizar un crecimiento de los activos de sus empresas de un modo menos volátil y más sostenible. Así que a su punto, creo que sí, que hay una subrepresentación histórica, producto de muchos de los sectores, construcción el caso clásico, que no siempre lo ha necesitado, pero por ejemplo, a medida que los fideicomisos continúan teniendo un mayor auge, es inevitable que esa formalización lleve a que se vayan cerrando
esas brechas. Y estoy seguro que entidades como la Asociación Cibao, que tienen una participación tremenda, debo decir, en la región del Cibao y en Santiago en particular, van a continuar contribuyendo para que eso se logre. Primeramente, mis felicitaciones, señor Ovalle. Una exposición sumamente objetiva y clara. Y felicitarle porque usted nos permite a los que no somos economistas entenderlo, Así que mis felicitaciones. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha enfatizado fuertemente en su exposición la necesidad de una reforma fiscal, lo cual yo también comparto realmente dentro de un enfoque de responsabilidad social y de crecimiento. Una reforma es fundamental y esencial. Claro, usted ha indicado que quizá el enfoque de lo que se propuso no era completamente lo más acertado, y decía que en esta parte de aquí usted quería conversar más sobre eso. Aprovechando que usted ha dicho que quiere conversar sobre eso, me gustaría conocer desde el enfoque de un economista como usted, diestro y también muy objetivo, ¿cuáles serían los elementos esenciales que usted considera que deben ser tocados en esta fase de reforma? Porque usted ha dicho que quizá el enfoque no es pretender que vamos a resolver todo de inmediato, sino de manera escalonada. En esta fase de necesidad de reforma que usted ha indicado y que comparto plenamente, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que se tocarían para permitir que el Estado dominicano, el gobierno, tenga los recursos para hacer las inversiones necesarias de impulsar una etapa de desarrollo nacional? Antes que todo, muchas gracias por sus valoraciones. Un exceso de cortesía, sus palabras. Ese tema, tenemos tiempo. Ese es un tema complejo, el tema de la reforma. Ayer, justamente en la cena que de manera muy elegante los amigos de la asociación me invitaron a cenar y tuvimos un chance, ¿no?, de dialogar un poco sobre esto. Y yo tengo que responderle de un modo que puede que le decepcione. Porque para un empresario, sobre todo para los ingenieros, los problemas tienen soluciones. Entonces, si la reforma que pasó era la incorrecta, en esa visión empresarial y de un ingeniero es, bueno, pero entonces, ¿cuál es la correcta? Vamos a imponer la correcta. Y lamentablemente en ciencias sociales y en economía no hay soluciones. Hay dilemas. Y esa distinción a veces cuesta entenderlo. Yo creo que deberíamos enfocarnos no tanto en lo que se presentó, sino en el proceso que se siguió para diseñar esa reforma. Y yo tengo serias cuestionantes sobre ese proceso que se siguió, y para responder su pregunta, a mí me gustaría sugerir elementos de un proceso que sí nos llevarían a una reforma o a un régimen nutricional más acercado a lo que va a requerir el país. Lo primero es que esencialmente la reforma implica tomar los recursos que genera el PIB de República Dominicana y redistribuirlos de un modo distinto a como hoy se redistribuyen. Y para que eso sea legítimo, la sociedad tiene que levantar la mano y decir estoy de acuerdo. Eso históricamente se implementó con la Carta Magna en 1200 en Inglaterra, cuando en esa época el rey ya no podía cobrarle impuesto a los súbditos sin que los súbditos dijeran estoy de acuerdo. Por eso en Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara de los Representantes, representando a los súbditos, a los ciudadanos, la única que puede someter un proyecto de cambios tributarios. Por eso el Congreso aquí lo tiene que aceptar y no puede ser por decreto que el presidente lo haga. Reconociendo eso, entonces la sociedad tiene que formar parte de la conversación. La idea de que se diseñe un proceso que la sociedad perciba como, perdónenme la expresión, un palo acechado, te va a aumentar el riesgo de que te la rechacen. Porque para que sea legítimo, la sociedad tiene que entender que aquello que está recomendando, de hecho, le va a convenir. Entonces yo creo que si uno parte con lo que sería un mapa de actores clave, los americanos le llaman a esto un stakeholder map, donde uno dice, bueno, si yo tengo que redistribuir el ingreso total,
yo tengo que darme cuenta que a nivel de hogares voy a tocar a hogares ricos, a clase media, y tengo que proteger vulnerables. Ahí tengo 3 tipos de hogares diferentes. A nivel de empresas y sectores, yo tengo zona franca, importantísima, porque además contribuye al crecimiento y lo ha hecho. Turismo, pero a la vez turismo es un mundo en sí mismo, porque no es lo mismo el sector desarrollado de Punta Cana que el sector que están haciendo en la zona sur, o lo que se quiere consolidar en Puerto Plata. Si me voy sector por sector y evalúo tasas efectivas de tributación, fíjense que se me comienza a abrir el mapa y yo digo, ay caray, yo no puedo tener un enfoque hermético. Yo tengo que entonces construir un equipo multidisciplinario de los mejores talentos. Y yo quiero traer aquí los que más saben en el mundo, lo mejor que el dinero pueda comprar, de incentivos fiscales, de impuestos al consumo como el ITEVI, de impuestos a la renta, al patrimonio, al ahorro, a la propiedad. Juntarlo con los talentos locales y crear células de trabajo donde puedan identificar dónde están las oportunidades que nosotros tenemos y cuáles son políticamente viables. Una reforma de 120 mil millones de pesos, donde el 80% se le va a cargar a la clase media, es una receta para el fracaso, además si no se comunica. Pero yo estoy seguro que en un proceso donde un equipo, un Dream Team, hubiese estado trabajando eso, si a alguien se le ocurre esa propuesta, una célula de trabajo levanta la mano y dice, no, esto se intentó implementar en Colombia y no funcionó. Entonces se chequea como un riesgo de ejecución enorme. Vamos a pensar en otra vía. Entonces creo que también hay que aprovechar la experiencia combinada de presidentes que tuvieron que atravesar un proceso de reforma fiscal, de ministros de Hacienda alrededor de la región, para entender cuáles fueron las exitosas y cuáles son las lecciones que podemos tomar de ello. Y más importante, cuáles fueron las fracasadas, para entonces nosotros saber qué vía no tomar. Y ese equipo tener esa visión de cada uno de estos temas. Un elemento muy importante es la parte científica de este tema. En economía dan premios Nobel a los economistas y por lo tanto eso sugiere que somos una ciencia muy analítica. Se publicaron, los técnicos de Harvard que vinieron, hicieron unas documentaciones de todo lo que fue ese proceso, que de hecho se daban clases a nivel tributario en base de lo que aquí se hizo, porque trajeron la crème de la crème. Entonces yo creo que se pudo haber subestimado en esta ocasión el reto intelectual que supone una reforma. Y yo insisto que no se puede subestimar. Han habido revoluciones sociales históricas que se han armado producto de reformas tributarias mal diseñadas. La Revolución Americana y la independencia americana vino por una reforma fiscal en ese momento. Y los americanos dijeron no más. Entonces lo dejo con una reflexión. Ustedes que son empresarios, la gran mayoría, exitosos por demás, y qué es lo que quizás diferencia la gestión en una empresa de la gestión de políticas públicas. Y había un intelectual americano que se llamaba Henry Louis Mencken que decía, para todo problema complejo y complicado, siempre hay una solución que es simple, es sencilla, es clara y además es equivocada. Entonces, si alguien les dice, yo tengo la reforma aquí, es esto lo que hay que implementar, les advierto, no caigan en la trampa de Mencken. La reforma no es simple. Es la cosa más compleja que se puede imaginar y un proceso bien ordenado, bien orquestado, yo creo que sí podría dar paso a la reforma que el país necesita. Bueno. Muchísimas gracias. Creo que tenemos otra intervención. Bien. Quiero también reiterar las felicitaciones. Yo creo que es una verdadera magistral ponencia. Muchas gracias. Pero quisiera hacer un comentario producto de un recién viaje a Singapur, donde pudimos percatarnos de cómo Singapur había aprovechado sus vecinos malayos, 40 o más millones de pobres, cómo habían aprovechado para su desarrollo. Vemos cómo existen escuelas de tanto a las mujeres como los hombres para aprovecharlo tanto en agricultura como en la agronomía y en todo. Y las mujeres son aprovechadas también para el servicio doméstico, con escuelas para prepararlas. Entonces vemos este desastre de cómo se está manejando aquí la migración
cómo no nos permiten el trabajo tanto en agricultura como en la industria de la construcción. A ver, ¿por qué aquí no se puede ni siquiera el manejo ya de la parte de los permisos y eso, y visa y esas cosas, no se pueden manejar? No sé por qué, por lo menos avanzar en algo en ese aspecto. De nuevo, gracias por sus valoraciones. Yo estoy de acuerdo con su visión de que hay oportunidades en la gestión del tema migratorio. Estamos tratando de apagar un fuego que ha subido mucho la llama, pero yo siento que no representa una solución definitiva a lo que actualmente ocurre. Y la razón es que hay que reconocer el vínculo económico que el empleo proveniente de nuestros vecinos genera en Dominicana en sectores clave como construcción y agro. La idea de vamos a sacarlos a todos y pensar que, vuelvo al concepto de dilemas, son dilemas, no soluciones, eso nos coloca en un nuevo dilema. Provocaría incremento de salario, provocaría desaceleración de sector. Es más, yo me atrevo a decir que el hecho de que República Dominicana tiene el sector de la construcción de mayor peso económico en toda la región, desde México hasta Argentina, tiene que ver porque nosotros gozamos de algo que nadie en la región tiene, y es una mano de obra barata, y qué bueno que Dominicana ha podido aprovecharla, pero deberíamos de pensar definitivamente en cuotas. ¿Cuánto va a crecer la construcción este año y el agro? Tanto. ¿Cuánto empleo va a necesitar para que se dé el crecimiento? Tanto. ¿Cómo lo dividimos trimestralmente y por meses? ¿Cómo utilizamos la tecnología? Ya que la gran mayoría no tienen ni siquiera cédula, para nosotros crear documentos de identidad, no cédulas dominicanas, sino registros, para saber quién entra. No, que yo no tengo un nombre, pues yo le voy a poner un nombre, pero yo necesito saber, con su huella digital, quizás con la iris en el ojo, tengo que tener por un tema de seguridad nacional su documentación de quién es usted, qué permiso de trabajo genero. Yo no soy un especialista en esos temas. Yo le puedo hablar a 10.000 pies de altura de esos lineamientos. Pero yo creo que aquí deberíamos de crear una especie de task force, un equipo élite trabajando en un diseño permanente de una solución que yo creo va a involucrar eventualmente un registro, que no lo tenemos, y el establecimiento de cuotas y el equivalente a lo que serían permisos de trabajo para que puedan venir, retirarse y de hecho eventualmente contribuir con la provisión de bienes y servicios que consumen aquí, porque no debería de ser de gratis. O sea que en ese sentido creo que estamos alineados. Pues muy bien, pues de esta manera damos por terminado esta conferencia El futuro económico de Dominicana, desafíos globales y fiscales. No antes de retirarnos, apreciaré mucho, el área de comunicaciones apreciará que puedan acceder al código QR que aparece en pantalla para obtener de ustedes la retroalimentación sobre esta experiencia y obtener temáticas y recomendaciones para futuras entregas. Y si bien en esta mañana hemos bromeado sobre esa polarización entre el Cibao, Santiago y Santo Domingo, muy clara con la última exposición de Raúl que el camino es la unidad, el trabajo conjunto, la profesionalización y el consenso. Así que nos quedamos con ese compromiso de una marca orgullo de este país que nació en Santiago, que se extendió a toda la región del Cibao y que hoy día tiene 56 oficinas a nivel nacional, desde Mao hasta la Altagracia. Así que muchas gracias porque esos resultados se deben mucho al apoyo y la confianza que ustedes han depositado en esta Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Que el resto del día siga siendo productivo y hasta la próxima. Buenos días.